días, respetables hermanos y hermanas, y también un saludo especial para los amigos que nos sintonizan. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Doy gracias a nuestro Dios porque nos permite estar reunidos en este primer día de la semana con el fin de presentar la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Padre Celestial, damos las gracias porque nuevamente en este primer día de la semana nos permites estar reunidos adorándote en espíritu y en verdad, y ahora en esta parte presentar tu divina palabra. Como siempre, te suplico que me ayudes a ser claro en la disertación del mensaje y que todo sea para honra y gloria tuya, para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el domingo recién pasado comencé el capítulo 22 de Génesis. Ahí estamos viendo cómo es que la fe de Abraham es probada. Y ya hemos visto, aparte de la introducción al estudio, hemos visto la fidelidad de Abraham, el llamado a sacrificar a Isaac, y hemos visto el sacrificio de Isaac. Ahora, en esta tercera parte, vamos a continuar con la promesa de Dios es renovada, que está comprendida en los versos 15 al 19 de este capítulo 22. De manera pues que vamos a leerlos y después procedo al análisis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Bueno, comenzando con el análisis de los versos 15 y 16, donde repitiéndolos dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Otro mensaje vino desde el cielo. El ángel de Jehová dijo: por mí mismo he jurado. Hay que ponerle atención a esta frase, por mí mismo he jurado. Lo cual quiere decir que este juramento a Abraham tenía un peso y significados especiales, basado en el carácter fidedigno de Jehová. También vamos a ver una serie de citas bíblicas donde habla sobre esta declaración: por mí mismo he jurado. Vámonos a Jeremías 22:5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta.
Ahora aquí mismo en Jeremías 49:13, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Amós 4:2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Vámonos ahora también a Amós, capítulo 6, verso 8. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y ahora pasémonos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6, versos 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, noten, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces vemos que Jehová le dio la razón de esta promesa solemne al patriarca, por cuanto había hecho esto, es decir, había actuado con una fe obediente, no rehusándole su hijo, su único extraordinario hijo, de lo que pensaba sería la muerte de Isaac de mano suya. Entonces, cuando está hablando de por mí mismo he jurado, como quien dice, lo voy a cumplir, esto es completamente corroborado, así va a suceder. En el versículo 17 se nos dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En vista de que Abraham había demostrado confianza tan suprema con su actuar, el Señor reiteró pues promesas anteriores hechas a él, y esta vez las promesas fueron garantizadas por el carácter inmutable de Dios. La promesa era la siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, o sea, infinito pues. Al igual que en contextos anteriores, descendencia, la palabra hebrea para descendencia es la palabra sera, apostrofada al final y con z al principio. Es una palabra singular en hebreo. Sin embargo, a menudo tiene el significado colectivo de descendientes. En la Nueva Versión Internacional así se cataloga, como es el caso aquí: las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar. Vívidamente
retratan pues una multitud totalmente innumerable. Miren lo que vamos a leer, una serie de textos bíblicos para darle más fuerza a esto. Vamos a Génesis 13:16. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Génesis 32:12 es el último que vamos a leer. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, la promesa de que la descendencia del patriarca poseerá las puertas de sus enemigos utiliza una figura retórica llamada sinécdoque, en la que parte, o sea, una puerta, se utiliza para representar el todo, o sea, una ciudad. Por ejemplo, vemos que la familia de Rebeca pronunció una bendición similar para ella en Génesis 24:60, donde dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues que la clave para la conquista de una ciudad era destruir su puerta mediante el fuego o mediante las armas de asedio. Esta parte de la promesa anticipaba la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas, la cual comenzó con Josué, pero no fue concluida hasta el reinado del rey David. Entonces, pasando al verso 18, nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, esa fue la condición. ¿Por qué sería bendecido? Porque obedeció a su voz, fue obediente, pues. La última parte de la promesa de Jehová, que es la simiente, o que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, no fructificó, óigase bien, hasta que Jesucristo, el Hijo superior de David, vino al mundo. Y ahí usted lo puede constatar si lo lee toda la venida del Señor Jesucristo en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Ahí se habla muy claramente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue solo después de la muerte y de la resurrección de Jesús las cuales demostraron precisamente su naturaleza mesiánica. Miren lo que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos, vamos a leer desde el 29 hasta el 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es bien claro. Y hay que entenderlo hasta dónde nos lleva esta situación que venimos analizando de Abraham. Pero mire, pasemos a Romanos capítulo 1, versos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues, que el concepto de la simiente prometida se amplió para incluir a todos los que se unen a Cristo mediante la fe y el bautismo. Esta es la manera como uno se une a Cristo, mediante la fe, pero no una fe muerta, una fe activa, una fe obediente, porque esa fe nos lleva al bautismo en Cristo Jesús. Todos estos conversos de toda nación son contados como simiente, o sea, simiente estamos hablando de descendientes, de eso hablamos. ¿De qué? ¿O de quién? De Abraham, y herederos, de acuerdo con las promesas de Dios. Y lo vamos a comprobar con lo que el apóstol Pablo nos dice. Por ejemplo, vamos a Gálatas 3, vamos a leer los versos 8 y 9, y después nos pasamos a los versos 26 hasta el 29. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, noten, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pasémonos al verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si nos quedamos ahí, la enseñanza no es completa, pero claro, el Espíritu Santo no reveló las cosas a medias. Dice, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, todo esto significaba que el mismo patriarca no viviría para ver el cumplimiento de estas promesas. Tenía que seguir caminando por fe en que Jehová, otra vez les recuerdo, quien juró por sí mismo lo iba a cumplir, pues algún día las cumpliría. Esa es la realidad. Por eso miren lo que dice en Hebreos 6, versos 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios dijo que bendeciría a todas las naciones de la tierra mediante la simiente, o sea, descendientes, pues, de Abraham, por cuanto obedeció a la voz de Jehová. Anteriormente estas promesas se habían basado exclusivamente en la voluntad y propósitos del Señor. Desde este punto en adelante se basarían tanto en la voluntad del Señor como en la obediencia del patriarca. Más allá de Abraham y el relato de Génesis, la obediencia sería esencial para el éxito de los descendientes del patriarca en su intento, pues, de establecerse en la tierra de Canaán y mantenerse allí. Mire, vamos a leer unas citas muy alargadas, pero es necesario que las hagamos. Vamos a leer del libro de Deuteronomio. Vamos a leer en Deuteronomio en los versos, capítulo 6, versos 4 al 15. Hay que ponerle cuidado a todas estas citas para seguir comprendiendo lo que estoy expresando. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Esta es la cita de Deuteronomio 6, 4 al 15. Pero ahora pasemos a Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 17. Usted note cómo es que es una cadena de pensamiento que se está expresando. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Deuteronomio 11,
13 al 17. Ustedes pueden ver pues ese proceso de obediencia y el proceso de caer en la no obediencia y las consecuencias que se dan al respecto. Bueno, pasemos ahora a Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio 30, 15 al 20. Bueno, la fe obediente de Abraham durante esta última prueba, o sea, el sacrificio de Isaac, su hijo, se erige como un ejemplo, hermanos y hermanas, para todos los creyentes a seguir en cualquier momento de pruebas. Esa es la realidad, lo que nosotros debemos de usar acá. Por eso tenemos que ver lo siguiente, pasando al análisis del versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Después de ofrecer el carnero, volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a la casa, o a casa, a Beerseba, por decirlo así. El hecho, pues, de que la breve conclusión de esta sección menciona únicamente a Abraham volviendo a sus siervos, porque esto es bien interesante cuando les dijo que iba a volver y volvió. Ha dejado perplejos a muchos comentaristas a lo largo de los siglos. Algunos rabinos ofrecen muchas interpretaciones fantasiosas para explicar la ausencia de Isaac en esta declaración. Por lo menos menciono dos. Uno, algunos afirmaban que el patriarca en realidad mató a su hijo como sacrificio por el pecado, pero esto es absurdo, porque la Escritura claramente nos enseña que no lo mató, que en su mente y corazón lo mató. Esa es una cosa, pero de hecho no lo mató, es una realidad. Dos, otros enseñaban que Abraham lo mató. El Señor lo levantó de entre los muertos y los ángeles lo llevaron al cielo. Esta era una posición de los rabinos que concibieron después de que se dio este tiempo y cuando se analizó esta situación, cuando ya se tenía las escrituras en los rollos y que analizaban esta situación. Además de las anteriores, varias otras especulaciones han tratado de responder a la pregunta ¿a dónde fue Isaac? Es que mire, el problema radica en que el ser humano muchas veces quiere saber
lo que Dios no nos revela. Y muchas veces lo que Dios no nos revela no nos tiene que preocupar a nosotros. Ayer hablaba con el hermano Arturo sobre, yo voy a dar dentro de unas 4 semanas el estudio de la vida de Cristo. Y muchos aspectos de la vida de Cristo no los tenemos revelados. Pero yo lo que le decía, yo puedo entender claramente de que él creció en la sujeción a sus padres, llegó a joven, fue un joven que hizo la voluntad de Dios, cumplía la ley, iba al templo, ¿ve? Hacía la voluntad de Dios. Además, la Escritura nos revela de que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Las tentaciones de aquel joven de 18, de 20 años, ante, por ejemplo, las mujeres bonitas que habían y que siempre las habrá en toda época. Pero nosotros no tenemos que estar especulando que no tenemos la revelación detallada. Ese no es el problema. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que la palabra la tenemos revelada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todos los intentos por explicar por qué Isaac no aparece al final de esta sección son injustificados por 2 razones principales, y le digo la primera. La ausencia de Isaac al final del relato es paralela con la ausencia de Sara al comienzo del relato. Evidentemente, la intención del autor no era revelar los sentimientos, pensamientos o palabras de Sara antes de que Abraham e Isaac viajaran al monte Moriah. Tampoco creyó importante preservar los de su hijo después de regresar de aquella prueba, después de su regreso pues, de aquella prueba. En segundo lugar, la especulación acerca de la ausencia de Isaac al final de este relato aleja la atención del lector de su eje central, es decir, ¿y por qué no está Isaac? Y si acaso estuviera presente, es que ese es el punto. El ser humano muchas veces le gusta irse a las ramas y no al centro de lo que es una situación. El propósito de esta narración no era registrar el estado de ánimo de Isaac, ni lo que pudo haber dicho cuando él y su padre regresaron a Beerseba, sino que en cambio la razón para el relato era resaltar la fe que le permitió a Abraham pasar esta prueba. Eso es lo que tenemos que comprender. Casi impensable, pues, a la que Jehová lo sometió. ¿Cuál prueba le sometió? Pues, hermanos, matar a su hijo. Piense usted en este momento. Si a mí me dijeran, el Señor me dijera, Alexander, mata a una de tus 3 hijas. El hijo de la promesa, pues. El hijo de la promesa. El relato nos enseña sobre su absoluta confianza y obediencia incondicional a Dios, lo cual le permitió convertirse en el padre de los fieles para futuros creyentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues, que los que creen como creyó él, se convierten en sus descendientes espirituales. Yo quiero tener esa fe por la cual luchó Abraham a través de las décadas, pero venció porque logró superar los obstáculos para poder madurar en esa fe. Voy a terminar acá esta tercera parte que les presento y con la ayuda del Señor continúo a la hora del sermón con ese informe que tenemos sobre la familia de Abraham.
Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga todas las lecciones que aprendemos de la vida del patriarca Abraham. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos ustedes.